aseguraba que el país estaba apto para que existieran los partidos políticos. Así nace el maderismo. El maderismo es la época previa al periodo porfirista, luego de que Madero convocara una guerra civil en noviembre de 1910, con el objetivo de que él pensaba que el hecho de que Porfirio Díaz gobernara 6 años seguidos era un fraude. Este movimiento surgió entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr el régimen del país a través del lema que Madero siempre repetía, que era sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro que escribió, que se llamaba La sucesión presidencial, en 1910. Este libro permitió que Madero pudiera entrevistarse con Porfirio Díaz. Madero se presentó como candidato de un partido político contra Porfirio Díaz y antes de las elecciones él fue encarcelado. Al escapar de la cárcel, escribió el Plan de San Luis. El Plan de San Luis buscaba el desconocimiento del régimen de Porfirio Díaz y que la ley del lema que él decía fuera la ley suprema. Los maderistas apoyaban estas ideas y cuando empezó la revolución, los revolucionistas también las apoyaban. Después los maderistas lograron la presidencia con la toma de la ciudad de Juárez y los tratados de la ciudad de Juárez. Después llegaron al poder y también hicieron una guerra en contra de Victoriano Huerta y entre ideales se creó una lucha que era entre socialistas y capitalistas. Los socialistas eran villistas y zapatistas y los capitalistas iban por parte de Obregón y Carranza. La revuelta contra Díaz fue el 20 de noviembre de 1910. El presidente tuvo que ser obligado a dimitir el 25 de mayo de 1911. Con esto se termina el movimiento llamado el maderismo. Como escena trágica al golpe militar que se dio el 9 al 19 de febrero de 1813. Esto era para derrocar a Francisco Madero de la presidencia de México. Se inicia en la Ciudad de México, en donde un grupo de descendientes, comandado por el general Manuel Mondragón, que se levanta en armas y pone en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, los cuales estaban prisioneros. Posteriormente, asaltan dependencias del gobierno y decretan estado de sitio. El general Lauro Villar defendió al Palacio Nacional. Francisco y Madero puso en su lugar a Victoriano Huerta. Se pidió su renuncia del presidente y del vicepresidente, el cual fue rechazada. El 17 de febrero, Gustavo A. Madero descubrió que Victoriano Huerta tenía arreglos con los posteriores. Lo llevó con el presidente, quien no creyó en su palabra y lo dejó libre. Posteriormente, después, Victoriano Huerta firmó un acuerdo, el cual era el Pacto de la Embajadora, con apoyo del embajador Harry Wilson y con Félix Díaz, quien era el jefe del Ejército Federal. Con esa traición destituyeron al presidente y al vicepresidente, que ese mismo día fueron prisioneros y al día siguiente los obligaron a renunciar a ese poder. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado como presidente mediante unas maniobras ilegítimas. La muerte de Francisco I. Madero y María Pinot fue en el Palacio Lecumberri el 22 de febrero de 1913. Esto fue gracias a la traición de Victoriano Huerta. La muerte de ellos no se conoce como un asesinato. El 24 de febrero fue sepultado Madero en el Panteón de la Piedad. La batalla de Orendain fue una de las más importantes de la Revolución Mexicana. Tuvo lugar del 6 al 8 de junio de 1914. Fue algo favorecedor para los constitucionalistas, debido a que al obtener la victoria de esta batalla pudieron tomar la ciudad de Guadalajara y con ello una de las rutas más importantes para llegar al centro del país. Esta batalla estuvo comandada por
Álvaro Obregón con cerca de 9,000 personas, entre ellos infantes. Y otra batalla fue la toma de Ciudad Juárez, que fue una batalla entre los revolucionarios que apoyaban a Francisco y Madero contra las fuerzas federales que apoyaban al presidente de esa época, que fue Porfirio Díaz. Esta batalla sucedió en la Ciudad Juárez, Chihuahua, del 8 al 10 de mayo de 1911. Otra batalla que fue una de las más importantes fue la toma de Zacatecas, La toma de Zacatecas es considerada como uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana. Sucedió el 23 de junio de 1914. Esta fue comandada por el general Francisco Villa, quien venció a las fuerzas de en ese entonces el presidente Victoriano Huerta. Como resultado dio el despeje del camino de la División del Norte hacia la Ciudad de México. Esta es considerada como una de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana. La escena trágica comienza del 9 al 19 de febrero de 1913. Esto quiere decir que solamente dura 10 días. Fue un grupo comandado por muchas personas que estaban en contra del gobierno de Madero. Esto termina, como les acabo de decir, el 19 del mismo mes. A partir de este movimiento tuvieron un lugar de serie de enfrentamientos entre traidores y leales al gobierno. La batalla de Celaya fue una de las inmediaciones en el territorio de Celaya entre los días 6 y 15 de abril de 1915, que fue un enfrentamiento entre el ejército de Francisco Villa contra el gobierno de Álvaro Obregón. Venustiano Carranza pretendía discutir temas de política y asuntos del gobierno con los revolucionarios, así que presentó su renuncia como jefe del ejército constitucionalista. Ante la inasistencia de los integrantes de Emiliano Zapata, que no reconocían la ley de Carranza, acordaron trasladar las sesiones a Aguascalientes y esto fue aceptado. Desde los inicios de esta convención, la asamblea estuvo regida por villistas. Esta se declaró soberana y eligió a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, quien se enfrentó después a los constitucionalistas de Venustiano Carranza. Los asistentes a la convención fueron los zapatistas, estuvo la ausencia de Francisco Villa y Emiliano Zapata, pero participaban en esta, y algunos generales que asistieron fueron Felipe Ángeles, Eugenio Aguirre, Álvaro Obregón, entre otros. ¿Pero qué buscaba la convención de Aguascalientes? En primera, el deseo del ejército zapatista era que Venustiano Carranza fuera removido del cargo como jefe que tenía y no tuviese una opción para dirigir al país como presidente. El segundo era que querían adoptar el plan de Ayala, el cual buscaba defender a los campesinos y regresarles sus tierras que el plan de Lerdo les había quitado. Tanto la remoción de Carranza como la idea de defender a los campesinos fueron aceptadas sin discusión alguna. Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre con un ejército de 60,000 hombres, mientras que Carranza y sus seguidores se trasladaban a Veracruz. Esta fue una gran consecuencia de la Convención de Aguascalientes. Lo curioso es que actualmente donde se llevó a cabo esta convención recibe el nombre de Teatro Morelos y en su último piso podemos encontrar un museo con fotos originales tomadas ese mismo día de la convención. Huerta fue un presidente que gobernó México bajo un régimen dictatorial que unió fuerzas revolucionarias dispares en oposición común a él. Nacido de padres indios, Victoriano Huerta tuvo su formación en el Colegio Militar de Chapultepec y eventualmente alcanzó el rango de general en el ejército durante el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque era un gran admirador de Porfirio Díaz, Huerta sirvió a su sucesor, el presidente liberal Francisco Madero, como jefe del ejército. Cuando parte del ejército de la Ciudad de México se rebeló contra el presidente Madero en febrero del año 1913, Huerta unió fuerzas con los rebeldes y obligó de esta manera a Madero a renunciar y asumió la presidencia. Logró disolver la legislatura y estableció una dictadura militar. Su gobierno fue ineficiente y severamente represivo. Como presidente en sí, es recordado por hacer el domingo
un día de descanso obligatorio, razón por la que miles de empleados se manifestaron por la Sociedad Mutualista de Empleados Libres para celebrar esta decisión. El ejército constitucionalista dio inicio durante la Revolución Mexicana bajo el mando de Venustiano Carranza, con el fin de buscar un orden constitucional y derrocar el gobierno de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza era el gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila, que tenía como fin poner la orden 1421, que desconocía a Victoriano Huerta como presidente y proponía a Venustiano Carranza poner un ejército para derrocar, para luchar contra eso. El ejército estuvo formado por 7 bandos, en el cual se distribuían por todo el país, en el estado centro, noreste, noroeste, occidente, oriente, sur y sureste. Fueron los 7 los que estuvieron más importantes en eso, pero los más fuertes fueron el norte y el sur, que estuvieron a mando de Villa y Zapata. Para dar fin para todo esto, y Venustiano Carranza tuvo que derrotar a los gobiernos de Villa y Zapata, el ejército, tuvo que dar una lucha contra eso, y al final los terminó derrocando. Al final de todo eso, el ejército constitucional se formó para el ejército mexicano, para lo que hoy conocemos. Después de que Venustiano Carranza derrocó el ejército de Villa y Zapata, como Congreso, con el fin de cambiar la Constitución de 1857, ya que tenía diferentes fallas, con el fin de dictar uno nuevo, con los intereses sociales y derechos de las demás personas. El Congreso Constituyente estaba formado por distintas personas de distintas partes del país en 1916. En donde se organizaron las reuniones fue en el Teatro de Iturbide, que hoy es el Gran Teatro de la República de Querétaro. Por lo cual el Congreso estaba dividido en 2, en radicales y renovadores. Los primeros no estaban de acuerdo con las ideas que tenía Venustiano Carranza, y los segundos sí, pero de ahí llegaron a un acuerdo y al final todos firmaron. Después de todo esto, la Constitución de 1917 fue firmada el 5 de febrero de ese mismo año, pero no entró en vigor hasta el 1 de mayo. El documento de la Constitución de 1917 ha sufrido diferentes modificaciones hasta ahorita, pero tuvo una consecuencia de que al final todos se tomaron en cuenta los derechos sociales de todos, como en el artículo 27 y el 123, de los cuales los más importantes hablan del gobierno de los presidentes, que son de 4 años, que después fue cambiado a 6, de las jornadas laborales, que solo son de 8 horas, y de los derechos de las demás personas.